Bienvenidos a este conversatorio CEIPA. Hoy vamos a hablar del tema de las tecnologías de la información y las comunicaciones, sobre todo desde la perspectiva de la educación virtual o el e-learning. Uno tiende a creer que este concepto de nuevas tecnologías de la información y las comunicaciones es muy reciente y resulta que no lo es tanto. Y mire, cuando uno se remite, por ejemplo, al correo, el correo es una tecnología de comunicación, estamos hablando de muchos siglos atrás. El telégrafo tiene cerca de 200 años. La radio y la televisión tienen cerca de 70, 80 años. El teléfono, más de 100 años. Yo creo que el concepto de tecnologías de la información y las comunicaciones que normalmente venimos usando desde hace unos 15 años es el que está asociado fundamentalmente al desarrollo de los computadores y la Internet. Y sin duda eso ha tenido cambios radicales en muchas dimensiones de la vida humana, en los negocios, en la vida familiar y en la educación, fundamentalmente en la educación. Por eso, en este conversatorio CEIPA vamos a hablar de eso. Vamos a hablar de tecnologías de información y comunicaciones, pero sobre todo de lo que se conoce como educación virtual o e-learning, con 3 personas que han venido trabajando el tema desde sus respectivas organizaciones. En primer lugar, tenemos a la doctora María Isabel Vázquez. Ella es la gerente de formación y entrenamiento de Bancolombia. Tenemos al doctor Juan Diego Bedoya. Él es director de gestión de conocimiento del Grupo Familia. Y a nuestro anfitrión, el doctor Antonio Mazo Mejía, presidente del Consejo Directivo de la institución universitaria CEIPA, de nuestra institución universitaria CEIPA. María Isabel, comencemos un poquito ilustrando a las personas que nos están viendo sobre qué es eso del e-learning, qué es eso de la educación virtual. Son 2 cosas diferentes, estamos hablando de la misma cosa. Para mí es lo mismo, educación virtual y e-learning es lo mismo, tú lo decías ahora, es una herramienta o una plataforma que está a la disposición de la educación. En las compañías o en compañías como la nuestra, que tienen una gran cantidad de personas, un gran número de empleados y adicionalmente una gran dispersión, esta es una gran posibilidad. Es decir, es la manera más fácil, eficiente de democratizar el conocimiento. Es la posibilidad de que quienes estén en regiones muy apartadas puedan obtener con la misma calidad y la misma cantidad de educación que puede tener una persona en una ciudad principal. Entonces, para mí la educación virtual o el e-learning, como generalmente lo conocemos, es uno de los elementos más importantes que nosotros como compañía tenemos para poder democratizar el conocimiento. Juan Diego, ¿qué diferencia? Y la pregunta es muy básica, pero creo que es importante para que todas las personas que nos están viendo comprendan cabalmente el concepto. ¿Cuál es la diferencia entre un proceso de formación presencial convencional y un proceso de formación basado en estas tecnologías, llámese formación virtual o e-learning? Bueno, digamos pues que como está en tu pregunta, digamos que es como lo obvio, es de tener ahí el docente presente, pero la virtualidad lo que te permite es que se llama Isabel, esa posibilidad de poder interactuar no solamente con el docente, sino con otras personas. Entonces digamos que hay el e-learning o la educación virtual juega un papel, pero supremamente importante y relevante por encima de la parte presencial. No con esto quiero decir que lo presencial vaya a desaparecer. Yo pensaría que eso va a pasar muchísimos años para que eso suceda, pero digamos que la gran diferencia es el acceso que tienen los usuarios en la parte virtual a un mundo, a un mar de conocimiento que en un aula de clase o presencialmente no tendría, ¿cierto? Entonces digamos que esa para mí es como la gran diferencia que tiene la presencialidad y la virtualidad. Doctor Antonio, el CEIPA fue de las instituciones universitarias pioneras en Colombia en el desarrollo de programas de educación virtual. ¿Cómo fue muy rápidamente esa experiencia? Porque yo sé que eso daría para otro conversatorio y muchos conversatorios más. ¿Por qué el CEIPA comenzó a incursionar en la educación virtual? A ver, a finales del siglo XX, en 1998, conocimos la aplicación de los computadores a la educación en un primer momento que se llamó informática educativa. Pero luego con la aparición de Internet, entonces surge la virtualidad.
con lo cual se da un giro copernicano en educación. Y entonces vimos que el futuro de la educación continuada en las empresas y el futuro de la educación superior está en la virtualidad. ¿Por qué? Por ese giro tan profundo que significa en educación la virtualidad. Fíjense, la presencialidad está hecha para que el profesor enseñe. La virtualidad está hecha para que el alumno aprenda. Y en la presencialidad, la acción del profesor va hacia el sujeto del aprendizaje. En la virtualidad va hacia el objeto del aprendizaje. Entonces se cambia el rol del educador, con lo cual se garantiza profundamente la calidad, porque cuando el alumno está frente al computador, está con todas sus facultades totalmente dedicado a ese momento de aprendizaje. En tanto que en la virtual, en la presencialidad, bien puede estar físicamente presente y mentalmente ausente. Entonces vimos eso, dijimos, esta es una gran opción para la democratización y para una democratización con calidad de la educación. Y nos lanzamos a esa aventura en un momento en que el mismo Ministerio de Educación no tenía claridad sobre lo que era virtualidad, pero lo fuimos catequizando y aquí vamos. Y vamos muy bien, a Dios gracias. Sí. Y hay que destacar, una de las primeras empresas con las que más penetración tuvimos y seguimos trabajando con ellos es Bancolombia, y no es por Lambert. Espero que me den sobregiro por este tema. Venga, María Isabel, usted está al frente de la estrategia de formación virtual de una de las empresas más grandes de Colombia, que es Bancolombia. Y Juan Diego tiene a su cargo todo el tema de gestión de conocimiento también de una de las empresas más grandes de Colombia, que es el Grupo Famil. Yo quiero que disminucemos un poquito más el tema de la virtualidad. Cuando ustedes en Bancolombia, hace yo no sé cuántos años, comenzaron a incursionar en modelos y en ejercicios de educación virtual, ¿por qué lo hicieron? O sea, ¿qué pretendían ganar al tomar esa decisión? Eso fue hace más o menos 13 años. 13, 14 años, comenzamos primero con una iniciativa que era muy básica, que no sé si se acordarán de ella, que se llamaba Learning Space. Learning Space no era más que una plataforma que te dejaba colgar contenido. Y ese fue el piloto que se hizo en el banco. Es decir, ensayemos si la gente, a través de una plataforma, efectivamente tiene la disponibilidad para dedicarse a estudiar. Eso dio unos resultados no muy buenos, pero nos movilizaron a que efectivamente sí había un interés, y adicionalmente en ese momento estaba el doctor Londoño como presidente del banco, y nos dijo, miren otras posibilidades de formación. El presupuesto de formación, y hacíamos análisis, y el presupuesto de formación en los temas de presencialidad se gasta mucho en temas logísticos. Es decir, el tema del desplazamiento, las aulas, los refrigerios, consume mucho dinero. Cuando comparábamos versus el tema realmente académico, era mucho más alto el tema logístico. Empezamos a mirar y por decisión del doctor Londoño dijo, revisen otra manera de formar. Además porque cada vez éramos más grandes, era más difícil traer la gente. Cuando nos toca sacar a una persona de una población como Tauramena, como Agua Azul, fuera del tiempo de la capacitación tenemos que contar con casi 2 días de desplazamiento. Entonces era mucho tiempo para dejar la oficina sin un cajero, sin un asesor, sin un gerente. Y empezamos a revisar como las opciones y fue en ese momento donde sacamos un proyecto para invitar a las empresas a que nos apoyaran como en esta iniciativa. En ese entonces no había una empresa que pudiera solita podernos ofrecer todo lo que buscábamos, porque buscábamos todo el tema tercerizado, tanto las licencias, la plataforma, todo el tema de la administración, el desarrollo de contenidos, el diseño de contenido, la certificación de los cursos. Y es en ese momento donde llega el CEIPA, acompañado de otra serie de compañías, y quedan 2 finalistas, queda el CEIPA y su grupo, y queda otro grupo de Bogotá, y empezamos a hacer un piloto con la gente, con ambas, todos 2 desarrollan un curso, hacemos un piloto. En aquellas ciudades, nosotros tenemos pueblos donde el tema de la conectividad es muy difícil, porque no viaja directo, viaja en satélite y baja. Entonces en ese subir y bajar, necesitábamos revisar que efectivamente los tiempos de respuesta fueran los indicados. Efectivamente se dio. Nos fue muy bien en el piloto y comenzamos la implementación. Al comienzo no fue un tema fácil,
cambiar la cultura, volver la gente hacia la virtualidad no es un tema fácil, pero hicimos un gran ejercicio de vender esta nueva forma de aprendizaje. Y vender implicó toda una estrategia de ir a visitar cada una de las oficinas, ofreciéndoles, contándoles, revisándoles, empezando a desmitificar muchas cosas que la gente nos decía, es que eso aquí no carga, eso en Dirección General en Medellín carga bellísimo, aquí no carga. Entonces íbamos y mirábamos con una persona de tecnología, venga, ¿qué es lo que aquí no carga? Y empezar a desmitificar un montón de cosas. Y hoy en día llevamos 13 años con muy buenos resultados, con un cubrimiento muy bueno. Sí, claro, los resultados me imagino que en términos de cubrimiento son altísimos. Esa es una de las grandes ventajas de la educación virtual. Y en términos del impacto, en términos de los resultados concretos de esa capacitación sobre el personal que se capacita, ¿qué se puede decir? En realidad, pues para nosotros medir el impacto es un tema muy complejo incluso en presencialidad. Es decir, no es un tema simple y creo que cuando hablamos siempre de educación y en todos los eventos académicos a los que asistimos, siempre buscamos la manera de revisar cómo impacto yo desde formación los resultados del negocio. Ese es un tema, creo que Alejo se ríe porque es un tema en el que nos debatimos constantemente. Sin embargo, nosotros en virtualidad sí medimos algunos elementos, es decir, medimos temas como la satisfacción, temas como el entendimiento, temas conocimiento porque hacemos evaluaciones en los mismos programas. Entonces, en cierta medida, según la escala de satisfacciones y de evaluaciones, aplicamos algunas. El impacto es porque en últimas estamos llevando a la gente y la gente está teniendo unos resultados y los resultados del banco se están dando. Lo que en últimas no puede decir uno, y es lo que siempre hemos dicho, aislar cuál es el pedacito que compone la formación. Sabemos que es un tema fundamental que apoya el logro, pero que posiblemente no es el único. Sin embargo, y yo también lo digo, en la medida en que se consume, se pide, o sea, nosotros pasamos de venderle virtual a las áreas, decirle, no haga presencial el programa, hagámoslo virtual. No, yo necesito que sea presencial, yo necesito que me saques a todo el mundo. Hoy en día la gente dice, no, virtual, y yo soy el que le digo, no, eso no se puede hacer virtual, eso hay que hacerlo presencial, no, hagámoslo virtual. Entonces yo creo que en ese sentido empieza a darse como los resultados que efectivamente estamos buscando. Juan Diego, ¿cuáles son los temas, las formaciones que se prestan más para ser desarrollados virtualmente y cuáles, en tu opinión, no, tienen que ser presenciales? Qué buena pregunta. Porque estaba pensando pues me quedé pensando en lo que estaba contando Marisabel, en lo que les pasó a ellos, que es muy similar a lo que nos pasó a nosotros. Digamos que todo este tema, a pesar de que de tu introducción de que la virtualidad pues sí lleva, y lo que contaba el doctor Mazo, yo creo que todavía hay muchísimos paradigmas detrás de este tema de la virtualidad y la educación, pues, o el e-learning. Pero respondiendo a tu pregunta concretamente, hay temas específicos, diría yo, que no se, pues, no es que no se puedan virtualizar, digamos que no se pueden trabajar temas como del ser, ¿cierto? Temas del ser como de yo, ¿cómo voy a desarrollar un tema voy a dar un ejemplo, trabajo en equipo, ¿cierto? Entonces, ¿cómo explico yo trabajo en equipo virtualmente? Digamos que eso hay que vivirlo y hay que ser, pero igualmente se podría hacer pues como a través diría que en ese momento yo utilizaría la virtualidad como un soporte, pero no como un programa completo para un tema específico como el que estoy mencionando. Hay temas que hoy posiblemente hagan parte de ese paradigma que estaba diciendo ahorita, el tema financiero, el tema de las matemáticas. Entonces cuando necesitas tener ahí un docente que te esté explicando las fórmulas, más allá de lo que tengas que estudiar, o sea, el programa tendría que ser muy potente o muy bien estructurado para lograrlo. Digamos que hay temas que hoy todavía, temas como esos, muy enfocados al ser, y temas muy desde mi punto de vista del área financiera, creo que tienen una pequeña dificultad ahí todavía y no hemos todavía pues llegado como a lograr este tipo de cosas. Sin embargo, hay temas muy interesantes que pueden rescatar de la compañía en el tema productivo. Y entonces en el proceso productivo nuestro tenemos unas experiencias espectaculares en el cual Solution nos ha acompañado muchísimo. El tema es de tener una de nuestras plantas, específicamente la de Río Negro, donde formamos 30 personas.
como formadores, tanto presenciales como virtuales. Pero estos personajes lo que hacen es que manejan una máquina. Y entonces, ¿cómo voy a explicar cómo se maneja la máquina? Lo interesante del tema es quiénes son los profesores y lo que se ha logrado a través de eso. Estos señores, con la metodología que logramos hacer de acá, y valga aquí hacer la cuña, de un funcionario que yo sé que el doctor Mazo quiere mucho, Juan de Dios Higuita, que nos acompañó con este proceso, logramos formar 19 operarios como docentes, y desde Río Negro le enseñan a las demás plantas que tienen el mismo proceso productivo, tanto en Colombia como en Ecuador, en Argentina y en República Dominicana, sin moverse, simplemente en tareas. Entonces vaya, haga la máquina tal cosa y vuelve y me escribe. Y entonces digamos que yo pensaría que en la medida en que esto se vaya madurando, eventualmente hacia el futuro se podrá virtualizar todo. Pero hoy, digamos que esos tres temas específicos, como los que acabo de mencionar, son los que hoy tienen una dificultad, pero desde el punto de vista de los paradigmas que podamos tener. De los paradigmas, doctor Antonio. Y en educación superior ocurre algo parecido, ¿no? Ocurre algo parecido, sí. Pero Juan Diego ha tocado un tema que para mí es crucial. Para mí es crucial. Y es el de los objetos de aprendizaje, el de los materiales. Él lo ha hecho muy bien. Seguramente todo se podrá virtualizar, pero en el momento actual no. Es que realmente lo que garantiza la efectividad de la virtualidad es el objeto de aprendizaje. Para la virtualidad no sirven los materiales de la educación a distancia, que fue el primer momento de la virtualidad natural. Marisabel lo decía, una plataforma donde colgábamos materiales, escaneábamos, pero la virtualidad va más allá. Y su esencia para mí y su fortaleza está en que sepamos diseñar unos materiales para el autoaprendizaje de adultos. Ahí está el quid. Ese es el core business del asunto, para mí. Pero sin lugar a dudas, estamos frente a un reto muy difícil de cumplir. Y muy difícil porque tenemos que trabajar con quienes tenemos. Y en la academia tenemos académicos. Y los académicos, mi querido decano, con excepciones como usted, son muy conservadores, muy pegados al campo. ¿No es cierto? A mí me gusta mucho repetir, como lo que decía un colega en Barcelona, hombre, hacer cambios en la academia es tan difícil como hacer cambios en un cementerio. Hay muy poca colaboración de los diademas. Entonces, esa es la dificultad que hay. Y entonces realmente hoy estamos llegando a obtener muy buenos resultados con otro tipo de profesionales, con los comunicadores. Entonces, si usted coge un comunicador, un diseñador gráfico y un pedagogo, si usted de ese trípode, de ese triángulo, logra articularlo, el éxito en la virtualidad está garantizado. Porque en la virtualidad es muy importante la imagen, muy importante el sonido. Tenemos que ir más allá del texto escrito. Sabemos que hoy estamos más en la civilización de la imagen que en la civilización de la palabra. Entonces, todo esto hay que combinarlo para tener una estrategia de mucha riqueza. María Isabel, usted lo planteaba ahorita. La virtualidad es un tema que tiene implicaciones de costos, tiene implicaciones de cobertura. Si usted con cursos de educación virtual en una empresa como Colombia puede llegar a todo el país a una proporción muy pequeña de los costos en comparación a si lo hiciera de manera presencial. Pero la virtualidad fundamentalmente es una cuestión de carácter tecnológico o es una cuestión de carácter pedagógico. O sea, cuando usted diseña un curso para Bancolombia o cuando
contrata el desarrollo de cursos para Bancolombia, las variables fundamentales a tener en cuenta, ¿cuáles son? ¿Variables tecnológicas o variables pedagógicas? Para nosotros son pedagógicas, es decir, uno siempre busca que efectivamente al finalizar el estudiante haya adquirido el conocimiento. Con el transcurso de los años la gente empieza a ser más exigente, es decir, hoy en día la gente empieza a decir, María, pero esos cursos, y es que hagámoslo distinto, y es que yo lo he visto no sé dónde, o sea, la cultura empieza a jalar aún más. Sin embargo, la tecnología no puede pasar a un segundo lugar, porque nosotros tenemos limitaciones tecnológicas, es decir, para nosotros la virtualidad, nosotros tenemos en las oficinas unos canales por donde va la información. Ese canal por donde va la información va virtual y va a la transacción, y prima la transacción. En ese sentido, nosotros tenemos unas limitaciones en temas de peso. Hoy en día quienes nos desarrollan cursos lo saben, entonces ellos ya tienen como eso ya sabido, y desde ahí empezamos nosotros a cuidar mucho más el tema pedagógico. Pero no hacemos nada teniendo un programa muy bueno pedagógicamente, pero que a la vez no corra, porque entonces la gente empieza a decir, es que eso no sirve, eso aquí no se puede hacer. Entonces, si efectivamente combinamos los dos elementos, porque son fundamentales, porque tenemos esas limitaciones de capacidad, sobre todo en las oficinas, y es donde está la gran masa de la población nuestra, pero sin embargo para nosotros sí es fundamental el tema pedagógico. Es decir, si hacemos un gran esfuerzo en que efectivamente ese contenido esté diseñado de la mejor manera posible. Claro. Juan Diego, cuando tú contratas un curso, por ejemplo, con iSolutions, y ahorita hablamos de iSolutions, doctor Antonio, para que le cuente a la gente que nos está yendo qué es iSolutions del CEIPA. Cuando contratas un curso con iSolutions, ¿qué es en lo que más te detienes? ¿Qué es en lo que más te fijas? ¿Qué es lo que más valoras? Pues muy pegado a la respuesta de María Isabel, y el tema es lo que necesitamos es que el usuario termine aprendiendo eso que necesitamos, el curso que sea o el programa que sea, ¿cierto? Pero dentro de ese tema de la virtualidad, entonces hay temas pues que es conocido por todos, pues que digamos que hay temas de autoaprendizaje o temas tutoriados. Entonces, dependiendo de lo que vamos a hacer, pues es un tema, si es un tema de autoaprendizaje, pues ese curso tendrá pues esas connotaciones que estaba mencionando María Isabel ahorita, muy pegado a la pedagogía, y el curso tiene que estar ya hablando de temas técnicos, pues de la trazabilidad, de que la persona cuando ingresó, cuánto tiempo estuvo, si aprobó, no aprobó, que eso pues ya lo hace la herramienta como tal, la tecnología como tal, pero es la persona frente al programa como tal, ¿cierto? Al curso como tal. Pero cuando es un curso tutoriado, cuando tiene un profesor y tiene unas horas y tiene unos tiempos establecidos de inicio y finalización, pues el tema es un tanto distinto, porque ahí está el docente, ¿cierto? Está el docente virtualmente, pero está el docente, y hay momentos que son sincrónicos, donde hay un foro planteado. Entonces, dependiendo de eso, pues dependiendo del curso, respondiendo a tu pregunta, pues qué es lo que buscamos en los dos, básicamente es eso, que el funcionario, que el usuario termine aprendiendo ese objeto de formación al que estamos buscando, ¿cierto? Cuando tú valoras la satisfacción de los colaboradores de familia que han hecho cursos virtuales, ¿qué características comparten los cursos que mejor evaluados son por las personas que los hacen? Digamos que me voy a volver a lo que respondió por allá atrás hace como 10 minutos María Isabel, con relación a cómo medir, la pregunta que le decías de cómo medir la eficacia pues, de la virtualidad. Es un tema muy complejo, sobre todo cuando uno no puede determinar qué de la formación ayudó a los resultados de la compañía, ¿cierto? Excepto en casos que son muy evidentes. Voy a dar un ejemplo muy básico y muy sencillo. Cualquier día me llamó uno de los ingenieros de la planta de acá de Medellín a pedirme que necesitaba un curso para sus 10 pupilos en Excel. ¿Y para qué lo necesitas? No, es que estos personajes me tienen que entregar a mí un informe casi que diario, y pues demoran pues casi 2 días para hacer el informe porque no saben Excel, ¿sabes? Entonces, pusimos a hacer el curso de Excel, que es un curso de autoaprendizaje, que es el estudiante, no tiene tutor, sino que es terminado el curso. Después le pregunté al ingeniero, ¿qué hubo? ¿Cómo te fue? No, perfecto. La gente me está entregando el curso, me está entregando los informes
a los 15 minutos de cuando... Entonces digamos que ahí puedes medir eso, y entonces Sí. ahí hay una efectividad. Pero cuando es un tema de, vuelvo a ir a la respuesta que di anteriormente, es un tema muy enfocado al ser, que yo necesito reforzar en ese ingeniero, volviendo al ingeniero, ese liderazgo, y le doy un curso de liderazgo presencial o virtual o como quieras, ¿cómo mido si el liderazgo mejoró o no? ¿Cierto? Esa parte no. Entonces digamos que la pregunta es muy relativa, dependiendo del programa al que te estés refiriendo y cómo medir esa efectividad de ese curso como tal. Pero igual me centro pues en lo que estaba respondiendo María Isabel, buscamos es que sea un tema pedagógico y que el usuario termine aprendiendo. Sí. Y desde el punto de vista del estudiante, ¿qué es lo que más valora en un curso virtual? ¿Qué es lo que más le gusta? O lo que te dicen, Juan Diego, excelente este curso por esto, otro perverso ese curso por esto y por esto. ¿Qué es lo que más les gusta? ¿Qué es lo que más valoran los estudiantes? Lo mismo para María Isabel enseguida de los cursos virtuales. ¿Qué es lo que más valoran? Uno juega un papel muy importante, digamos, es el tema de la tecnología, de que el curso fluya y que cumpla con las expectativas que tiene ese funcionario. Entonces no es hacer, es que vea, ahí tengo como un supermercado, ahí tengo un curso, un montón de cursos, vea al cual se mete. No, sino que lo primero es que el funcionario lo que vaya a hacer tenga relación directa con lo que la persona está buscando y que realmente quiero hacer. Y que realmente le llenen las expectativas de lo que la persona estaba buscando y lo que yo necesitaba desarrollar en esa persona, ¿cierto? Entonces digamos que ¿qué valoran? Que con el curso se aprendió. Volviendo otra vez al ejemplo del curso de Excel, hay personas, yo sé Excel, y yo creo que ninguno termina aprendiendo Excel de todas las cosas que tiene Excel. Y cuando hacen el curso dicen, no, sabes que me metí y encontré cosas que yo no sabía. Y entonces, qué bueno este curso. Entonces, eso es como lo que valoran, que terminan aprendiendo. Y eso es como el valor. Pero, oiga, no, yo hice esto no me significó nada para mí, no sirvió. Entonces, digamos que la respuesta concreta es que yo terminé aprendiendo. Eso es lo que valoran, ya sea tutoriado o de autoaprendizaje. Eso es como lo que más valora la gente, que el curso esté diseñado y que la persona que lo hizo terminó aprendiendo. Y en tu caso, María Isabel. Pues adicional a lo que dice Juan Diego, en realidad esto es un universo de personas, ¿cierto? Entonces vos encontrás un curso que para unos fue maravilloso y el mejor, y para otros que fue lo peor. ¿Qué empiezan a valorar? La gente valora mucho cursos que estén enfocados, es decir, un curso que no me dé mucha vuelta, enséñeme lo que me tiene que enseñar. No me ponga, y con iSolution hemos trabajado mucho, no le ponga tanto a dar clic a la gente, es decir, no le ponga, porque muchas veces nos enfocamos mucho en el diseño, en la gráfica, lo que el doctor Mazo decía, en la imagen, pero en últimas eso empieza incluso a cansar. La gente muchas veces dice, yo ya quiero una cosa más simple. Entonces, está muy enfocado mucho a que efectivamente el tema haya sido muy bien tratado, que tenga una trazabilidad clara, porque muchas veces la gente se enreda en el solo hecho de hacer el programa. Cuando tiene un soporte del tutor, es muy fuerte la relación con el tutor. Es decir, qué tan bueno es mi tutor, qué tanto acompañamiento da, qué tan rápido es dándome respuesta. Nosotros hoy en día tenemos un programa que es un programa que busca apoyar la transformación que desde Bancolombia estamos viviendo, que es esa transformación cultural hacia una banca más humana, que está apalancada en un tema de la conversación. Es decir, nosotros estamos convencidos que una organización se cambia a través de las conversaciones que establece. Y hemos diseñado un programa tutoriado para los empleados buscando eso. Ese es uno de los programas más apetecidos, un programa que como es tutoriado tiene un número de cupos, pero es un programa en el que la gente termina eso, aprendiendo, y es entonces donde valoran, porque lo que buscamos con el programa es casi que mirarse al voltear la lámpara y ponérsela para que usted mire cómo está usted antes de mirar a los demás, antes de empezar a ponerle juicios a los demás. Entonces, efectivamente, lo que la gente pues, valora en el tema es que efectivamente sea un programa enfocado, que sea concreto, que sea fácil. A mucha gente le encanta la didáctica, a otros no, a otros que quisieran temas mucho más simples. Y el tema, y sobre todo en aquellas poblaciones donde están lejanas, es la posibilidad de acceder a contenidos de calidad. Incluso nosotros tenemos un diplomado que certificamos hoy en día con el CEIPA y para ellos eso es lo mejor. ¿Por qué? Porque es la posibilidad de acceder a una universidad que muy posiblemente en sus poblaciones es mucho más complejo hacer. Doctor Antonio, Juan Diego y Maricela hablan de iSolution y de iSolution y de iSolution, y de pronto alguna gente que nos está viendo no tiene ni idea qué es iSolution.
A ver, iSolution es nuestra unidad de gestión del conocimiento, muy enfocado a la gestión del conocimiento empresarial. Es lo que en otras universidades se llama extensión. Nosotros lo hemos llamado iSolution y lo hemos llamado unidad de gestión del conocimiento por fidelidad a nuestra filosofía institucional, en donde concebimos la educación hoy no como una transmisión de conocimientos, sino como una gestión del conocimiento. Y entonces, ¿qué es lo que hace iSolution? Llevarle a la empresa soluciones a la medida. No mantenemos aquí, como la expresión que usaba Diego, como en un supermercado, un portafolio de cursos permanentes para... No. Preferimos que la empresa nos diga qué problema tiene, qué necesita, y nosotros le diseñamos el curso. Y hacemos cosas muy importantes, y voy a repetir el ejemplo de Juan Diego, ¿cierto? Es que el conocimiento lo tienen las empresas, pero tal vez lo que no saben es cómo se gestiona, cómo se transmite. Entonces ellos tienen el qué, nosotros les llevamos el cómo y vinculamos la tecnología a eso, y ahí es donde encontramos casos tan importantes como que familia no tenga que mandar un operario a República Dominicana, Argentina y a Ecuador, sino que desde aquí ese obrero, ese operario es un tutor, es un líder de gestión del conocimiento y entrena a su gente. Eso es válido y eso es lo que queremos. Porque a la hora de la verdad, en la virtualidad y en la educación, es como en las votaciones y como en el golf, es como en el fútbol. En el fútbol se cuentan goles, en las urnas se cuentan votos, y en educación se cuenta habilidad, efectividad del aprendizaje. La realidad. Juan Diego, cuando tú decides trabajar con el CEIPA, proponerle a iSolutions el diseño de algún tipo de curso o programa virtual, ¿por qué lo haces? ¿Qué encuentras acá que te hace trabajar con nosotros? Esa pregunta es muy buena. Y yo diría que más que el curso, y quiere ir mucho más allá que el curso, si se quiere, con el CEIPA hemos hecho relativamente muy poquitos cursos, porque el tema no es el tema del curso, eso va mucho más allá del curso. Casi que al igual que Bancolombia, nosotros arrancamos en este proceso de la educación virtual hace 13 años, porque teníamos una necesidad y arrancó en un área específica en la organización, en el área comercial, en el área de ventas específicamente. Necesitábamos formar y darle continuidad a la formación de los ejecutivos de ventas nuestros. Queríamos ir formando a nuestros ejecutivos en el tiempo, pero que eso tuviera una continuidad, y eso arrancó en un proceso y arrancó de una manera bastante particular, porque surgió la idea desde el área comercial, desde el área de ventas, y no desde el área de gestión humana, que se supondría que debería haber arrancado desde ahí. Y el tema es, teníamos en ese momento una población de casi 1.100 o 1.200 personas que teníamos que formar regadas en todo el territorio nacional. Y entonces, pues presencialmente pues no lo vamos a poder hacer. Entonces, digamos que empezamos a tocar puertas y a mirar, y en ese tocar puertas y a ir conociendo experiencias de otras compañías. Estuve en Bancolombia, donde Bancolombia hace 10 o 12 años tenía atrás, donde hoy es San Fernando. Sí, tenían ahí una casa espectacular de formación, y ahí estuve conociendo eso. Y empezamos a entender eso, y por ahí fue el contacto con el CEIPA, y empezamos a ir a las universidades, a diferentes universidades de Medellín y del país, y solamente el CEIPA nos dio la respuesta, que es igual a lo que estaba diciendo el doctor Mazón, esa filosofía. No hemos encontrado ninguna universidad que haya entendido eso. Digamos que el eslogan de la universidad para mí es clarísimo. El tema es la universidad de la empresa, y es verdad, no terminan haciendo nada, no te venden, como digo yo no compro enlatados,
Yo no compro un enlatado, yo compro una cosa, venga, primero entiéndame cómo somos nosotros, qué es esta compañía, cuál es la necesidad, y con base en eso, mire a ver cómo podemos trabajar juntos. Y eso es lo que ha hecho el CEIPA. Y entonces en los casi 10 años que llevamos trabajando con el CEIPA, eso es lo que hemos encontrado a lo largo de este tiempo, y este trabajo es eso. Y entonces ha sido una relación de toda índole, y entonces de peleas, de arreglos, de cosas buenas, de todo. Pero eso ha sido un acompañamiento en el día a día y entender a la empresa. Y entonces nunca nos han dado algo, veas que nosotros tenemos, no, siempre han hecho las cosas a la medida. Digamos que esa es la razón más fuerte por la que nosotros como compañía decidimos y seguimos pensando que es porque no hemos encontrado, no, lo digo pues con toda la tranquilidad, claro, ninguna institución que nos haya ofrecido lo mismo que ofrece iSolution, pues, o en esta parte de ese acompañamiento. Entonces, digamos que esa es la razón por que estamos aquí con el CEIPA. Sí, yo creo que Juan Diego anota algo muy importante de iSolution, y es que nosotros tenemos claro que no nos la sabemos todas y no necesitamos sabérnosla. Lo que necesitamos es saber hacer muy bien lo que nos corresponde hacer, que es gestión del conocimiento. Y entonces trabajamos en conjunto, como lo decía Juan Diego, trabajamos con la empresa. Entonces, no es un curso que se diseña aquí, sino que nos sentamos con la empresa y elaboramos conjuntamente el programa que responde a una necesidad concreta. Y está el caso de familia. Hay muchos otros casos, lo que tenemos con Bancolombia, lo que hacemos en la formación de gerentes de relevo con Postobón, son experiencias novedosas, son modelos nuevos de formación empresarial muy interesantes. En eso ya tenemos algunas experiencias muy significativas y sobre todo lo asumimos con responsabilidad y con humildad. Y sabemos que diariamente tenemos que trabajar mucho en aprender para hacerlo y para servir mejor. María Isabel, cerramos entonces este conversatorio contigo. La misma pregunta. Ok. ¿Cuál ha sido, muy asociado a lo que respondía Juan Diego? En el CEIPA hemos encontrado un amigo. Es decir, más que una relación laboral, es una relación casi que personal. Sabemos, para mí se me convirtieron en el que me soluciona incluso muchos chicharrones, ¿cierto? Entonces yo muchas veces llamo a mi ejecutiva de cuenta y le digo, ve, aunque no sea virtual, ve, tenemos este tema, ¿será que ustedes se le miden y lo hacen? Entonces empezamos a mirar en ellos no solamente la opción de, porque nosotros ya hacemos muchos cursos virtuales con el CEIPA, hoy en día incluso estamos revisando posibilidades de tercerizar nuevamente formación virtual, la administración que hoy en día la tenemos adentro. Uno empieza a ver en el CEIPA como ese socio o ese aliado estratégico, como hoy en día nosotros llamamos en el banco a quienes son nuestros proveedores, que nos ayuda y nos soporta en el tema de virtualidad. Y uno queda tranquilo. Es decir, como Juan Diego, hay veces uno está enojado con un curso y esto no era, y esto no es lo que buscaba, pero en la mayor cantidad de situaciones uno está tranquilo. Y yo entrego casi que un curso, a mí me dicen una de las niñas mías, este lo entregamos al CEIPA y casi que yo quedo tranquilo. O sea, el seguimiento es mucho más fácil que muy posiblemente con otros proveedores que apenas empezamos a conocer. Entonces es eso, yo creo que la relación con el CEIPA es una relación de amistad, de cercanía, donde uno efectivamente encuentra esa persona que en últimas te ayuda como en lo que en un momento dado necesita. Gracias María Isabel, gracias Juan Diego, gracias doctor Antonio. Nos vemos en el próximo conversatorio CEIPA.